cómo es el discipulado de Cristo hacia mi vida. Esto tiene tres partes. Es un llamado con propósito, y tarea, ¿m? Y son 10 puntos que yo voy a dar rápidamente, cómo es el discipulado de Cristo a mi vida. Un llamado con propósito y tarea. Después es un llamado a ser una comunidad, y finalmente es un llamado que tiene demandas o implicancias, ¿sí? No lo vamos a ver todo hoy, por supuesto, porque es un tema importante para verlo, ¿eh? Porque se ve en mi vida y se va a ver en la vida del discípulo. Es un llamado con propósito y tarea, y vemos que es un llamado de selección. Yo digo de selección o por selección. El pasaje básico igual es Marcos 3, 13 al 15. Dice que designó a 12, entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Primeramente, lo que quiero decir que es un llamado de selección o por selección, porque Jesús tuvo muchos seguidores, tenía muchos seguidores y tenía como una gran selección. Y de esa gran selección, él después escogió, lo que viene después, eligió un llamado por elección, pero tuvo una gran selección de la cual él eligió, especialmente a los 12. Recordemos que él tuvo a 70, eligió a los 12, de los 12 tenía 3 que eran de una manera íntima, personal, que se relacionaban con él y estuvieron en los acontecimientos más importantes, el monte de la transfiguración, cuando resucitó a la hija de Jairo. Ellos estuvieron en acontecimientos importantes y en el grupo más íntimo, el grupo de los 70, de los 12, de los 3. Incluso después también se le apareció una vez resucitado a más de 500 personas. Y siempre me pregunto cuántos seguidores tenía entonces, cuánta cantidad de seguidores, ¿no? Y que incluso en el aposento alto, si él resucitado se apareció por 40 días a más de 500, ¿por qué había en el aposento alto solamente 120? Es simplemente una pregunta, un disparador que tiro, ¿no? Pero es un llamado de selección, o sea, que Jesús tenía una selección para poder elegir. Tenía una gran selección y de ahí elegir. Ustedes saben que acá somos un país muy futbolero, el soccer, como lo dicen allá. Y acá como se elige para la Copa América o ahora para las eliminatorias de Latinoamérica, de la Conmebol, que se llama acá, llaman como a 32 jugadores, pero creo que después solamente entran 23 a la cancha, 11 más 12 suplentes, 23 creo que es el listado final. Pero la selección siempre es un llamado grande de jugadores, de los mejores. Y aún así después se elige a otros más. Qué bueno es pensar que somos parte de una gran selección. Y yo simplemente, esto es algo que lo enseño para decirlo de esta forma. No significa que sea la palabra, ¿no? Pero sí creo que somos parte de una gran selección y luego es un llamado por elección, con propósito y tarea para que nos elige. Qué bueno es pensar también que dice que designó a 12 para que estuvieran con él. Con respecto a elección, amén que somos una selección del Señor, amén, somos una gran selección. Amén. Y Él después nos elige con un propósito y con una tarea. Amén, qué bueno es eso, es bueno pensar eso. Ahora, la palabra dice en San Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y se ve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Acá hay algo muy interesante cuando Él elige. Cuando Él elige. Él elige a 12. Después vamos a ver qué más, ¿no? Disposición, conciliación, comunión. Pero acá Jesús cambia el sistema de elección, cambia el modelo de escuela del sistema griego. Ustedes saben que en la escuela de filosofía griega, en el modelo de los griegos, que imperaba en los tiempos de Jesús, era muy común que el discípulo escogiera a su maestro.
un Platón escogiendo a su maestro Sócrates o siguiendo a Sócrates. Pero acá Jesús cambia el modelo tradicional del modelo griego, y no es el alumno que elige al maestro, sino el maestro que elige al alumno, y esto es tremendo. Es un llamado por selección, porque somos una gran selección, pero un llamado por elección. No es ahora el alumno que elige al maestro. Yo me acuerdo, yo no sé allí, pero creo que será igual, pero el método de estudio aquí en la facultad, uno va y elige la cátedra. El alumno elige la cátedra de qué profesor poder estar. Yo cursé un tiempo arquitectura, soy maestro mayor de obras y también cursé arquitectura, y yo elegía la cátedra donde poder estar. Había 2 arquitectos muy conocidos que hicieron grandes obras aquí en Argentina, Mario Roberto Álvarez y otro más, hicieron la cancha de fútbol de River, Escurra, Aslan y Escurra eran 2 arquitectos, y nosotros elegíamos la cátedra. Pero acá vemos que Jesús rompe con todo esquema filosófico, con todo sistema de enseñanza griego, y acá no es el alumno que elige al maestro, sino que el maestro elige al alumno. Esto a mí me conmueve. A mí me conmueve saber que él rompió con todo sistema, con todo proyecto humano, con todo lo que era tradicional en ese tiempo. Él nos eligió a nosotros. Es el catedrático eligiendo a sus alumnos. Es el maestro eligiendo a sus discípulos. Es un llamado por elección. Amén. No me elegisteis, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo creo que eso merece un amén. 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 Es un llamado de una gran selección, un llamado porque nos elige, por elección, nos eligió, cambiando el modelo griego de enseñanza griega, pero es un llamado también a disposición o por disposición. Él dispone a quien llama. Pero también tiene que haber disposición de parte del que es llamado. Muchas veces puede haber disposición del que es llamado, pero no puede haber disponibilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso? Sígueme. Sí, Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y haga esto. Había disposición. ¿Me siguen? Había disposición del caso de Lucas, donde él llama a 3 posibles discípulos, que después lo vamos a ver, 3 probables discípulos. Había disposición, pero tiene que haber disposición y disponibilidad. Tal vez Dios te dice, o el pastor te dice, vamos al caso del pastor, el pastor te dice, ¿podés hacer esto? Sí, me encantaría, estoy dispuesto. Necesito que lo hagas en este horario. ¿Podés? No, no estoy disponible en ese horario. O sea, es un llamado a disposición, pero también a disponibilidad. Tiene que haber disposición. Estoy dispuesto a hacer esa tarea. Estoy dispuesto al llamado, pero también estoy disponible a responder al llamado. El caso de los 13 probables seguidores de Lucas, que después lo vamos a ver más, con más detenimiento, ellos dijeron, sí, Señor, te seguiré, pero espera que vaya primero y me despida de mis padres. Espera que primero vaya y entierre a mis padres. Había disposición, pero no disponibilidad. Y a veces tiene que conjugarse las 2 cosas. Es un llamado a disposición. Estar dispuesto, pero estar disponible. A ver si estamos disponibles. ¿Sí? Sí, yo estoy disponible. Tengo horario de 4 a 6. Y me dicen, bueno, de 4 a 6 estoy disponible. Pero me dice hacer la tarea y cuando tengo que hacer la tarea no aparezco. Desaparecí. Tenía disponibilidad, pero no estuve dispuesto cuando Dios o cuando el pastor me quiso dar una tarea. Pero es un llamado a disposición y a disponibilidad, a estar dispuestos y disponibles al Señor. Y Él llamó a los 12. Pero es un llamado, amén, hasta acá, amén. Estamos ahí, muy bueno eso. Amén, amén. Pero también un llamado a consolidación. Los discípulos estaban siendo llamados para ser consolidados en su tarea, en el llamado, en la tarea y en la misión que les iba a dar el maestro. Es importante la consolidación de los creyentes nuevos, como de los creyentes que no son nuevos, que ya tienen años, nuevos o no nuevos, que se han consolidado como discípulos. Acá fue un llamado
a una gran selección, un llamado por elección, rompiendo con los esquemas tradicionales, un llamado a disposición y disponibilidad, un llamado a consolidación, a consolidarnos, a aferrarnos. Ustedes saben que lo que siempre, el gran problema de los, no sé si los latinos, pero en Argentina también, es echar raíces, consolidarnos en un lugar. Y no solamente consolidarnos en una iglesia local, sino consolidarnos como discípulos de Jesús. Es un llamado a consolidarnos como discípulos, ya seamos creyentes nuevos, viejos o lo que sea. Un llamado a consolidarnos. Y importante lo que sigue, un llamado a la comunión. Cuando Él designó a 12, un llamado por designación también, que los elige, los llama, Él los llamó para que estuvieran con Él. Lo primero que Él nos llama para que estuviésemos con Él, para que estemos con Él, para pasar tiempo con Él. Si alguno quiere buscar Marcos 6, 30, 31, vamos a ver qué importancia que es el llamado a comunión, a estar con Él. Lo primero que lo llama, yo acá hice 17, cuando yo empecé con este bosquejo, hace ya muchos años, tenía solamente 3 puntos. Y terminé el libro con 10 puntos. Pero, porque si Dios te va ampliando y te va enseñando cada vez más, ¿no? ¿Alguien tiene Marcos 6:30? Amén. El que lo tiene lo puede leer. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bien. Ellos venían de misionar, ellos venían de predicar, venían de hacer la tarea. Y Jesús dice, vengan, vamos a un lugar distante, vamos a descansar, vamos a un lugar especial. Estén conmigo. Era tanto la tarea que habían hecho, pero Jesús los llama a descansar y a estar con Él. Y después no pueden estar con Él porque la multitud llega y ocupa el tiempo, y le lleva tiempo. Pero qué importante, que el llamado no es a predicar ni a misionar primero, sino que primero es a tener tiempo en compañía, en comunión y en disfrute con Jesús. Que podamos tener este tiempo de comunión, de compañía y disfrute con Jesús. Un llamado a comunión. Y luego, un llamado a misión, porque somos enviados a una tarea. ¿Qué dice ahí? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Hay una misión, hay una tarea, una misión comisionada por el Señor. Un llamado a predicar, a sanar enfermedades y echar fuera demonios, tomando autoridad. Tenemos una misión. Amén. Pero primero tenemos que tener comunión con el Señor. Y hay una misión importante de predicar la palabra. Una tarea comisionada por el Señor. Es una comisión. Tenemos una misión que nos comisiona el Señor. Acá se utiliza mucho la palabra cuando uno se va en comisión en un trabajo. Uno se va en comisión porque lo delegan a una tarea. Y yo trabajé en el ferrocarril aquí en Argentina durante 10 años cuando fui más joven. Y me mandaban en comisión a diferentes lados. Y no estaba en la oficina, ¿y dónde me veía? En comisión a hacer una tarea a tal estación o a tal lugar del ferrocarril o a las mismas vías, a recorrer midiendo las vías. Estaba en comisión. Y qué bueno pensar que el Señor nos manda a una misión, pero es una comisión, una misión compartida, una misión compartida con Él, comisionada por el Maestro. Amén. No nos manda cualquiera, nos manda el Maestro. Amén. Qué bueno que es eso. Es un llamado con delegación. Él nos comisiona, por lo tanto nos delega un trabajo, nos delega una tarea, nos delega la autoridad para poder hacerlo. Después vamos a ver mucho mejor esto en Mateo 28, del 18 al 20. Yo voy rápido, porque es tanto para ver que ya me estoy agitando. Pero vamos despacio.
Vamos despacio y vamos viendo cómo podemos ir viendo en el tiempo necesario. Pero somos comisionados, enviados con una delegación especial, y delegación de autoridad. Cuando Jesús en Mateo 28, lo vamos a ver mucho mejor, dice, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Está diciendo, el mismo poder que tengo en los cielos lo ejerzo en la tierra. Por lo tanto, el mismo poder que tengo y que he ejercido en los cielos, en la eternidad, ahora resucitado, los encomiendo a que vayan en el poder, en mi poder, cuando Él resucitó. Y los comisionó y los delegó en autoridad. Es muy importante hacer una tarea en delegación y en delegación de autoridad, con una autoridad delegada. Es muy importante hacer una tarea con autoridad delegada. Autoridad delegada de parte del pastor, autoridad delegada de parte de un líder, autoridad delegada de parte de Jesús. Es muy importante hacer la tarea como un llamado con delegación de parte de Jesús. No vamos en nombre nuestro, vamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28. Y en la iglesia es lo mismo. Por eso yo no creo en los llaneros solitarios, no creo en los superhéroes. Los llaneros solitarios o los superhéroes son para Hollywood. Había una serie muy vieja, en blanco y negro, que alguno, no sé si alguno de ustedes era, sí, alguno se debe acordar, El Llanero Solitario. Y los superhéroes ustedes los conocen, pero no hay lugar para los llaneros solitarios o los superhéroes en la iglesia del Señor. Eso es para Hollywood, para las películas, para la ficción, pero no para la iglesia de Jesucristo. No podemos estar aislados o ser islas, ni hacer tareas sin delegación de autoridad. Por eso es un llamado con delegación de autoridad. ¿Amén? Importante que la tarea que usted haga, y la tarea que usted haga para discipular a otros, la haga bajo la delegación de Dios en Jesucristo, en el poder del Cristo resucitado, pero también en delegación de la autoridad pastoral y la autoridad de la iglesia, delegada por Dios a la iglesia, a los pastores y a usted. Por eso, no como llaneros solitarios ni como islas, sino dependiendo de la autoridad del Señor. Amén. Y eso hace, ¿Eh? eso hace honor a lo que el mismo Jesús comparó la iglesia con el cuerpo. La información, el que manda es el cerebro y manda a cada parte del cuerpo a hacer su función. Y es decir, que cada parte hace su función, pero delegada o asignada, orientada, dirigida por el que está a la cabeza. Ahí creo que también Ride quería decir algo. Sí, también con respecto a eso de la autoridad delegada, es interesante también que la Biblia en varias ocasiones a lo largo de los evangelios habla que una de las cosas que asombraba mucho a la gente que lo escuchaba a Jesús cuando él predicaba es que él hablaba con autoridad, la autoridad que le daba el Padre a él. Bien, muy bien. Sí, por eso tenemos que hacer la tarea con delegación y delegación de autoridad. No como islas ni como aislados de todo, ¿no? Es un llamado con unción. ¿Qué quiero decir con esto también? Él dice que para predicar, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Yo no digo que yo no sé la práctica de la iglesia, yo no estoy hablando de esto a nivel doctrinal, pero sí lo que dice el pasaje. Pero hay una autoridad de parte de Dios también, del poder de Dios en el Espíritu Santo, de poder tomar autoridad sobre la enfermedad y sobre todo espíritu que es contrario al Espíritu de Cristo. Yo no soy la persona que ve demonios en todos lados, yo no veo demonios en todos lados, tampoco digo demonio del dolor de cabeza. Hay gente que ve demonio en todos lados, yo no creo en eso. Había una persona que decía, si te duele la cabeza, tomate un paracetamol, un genión, lo que sea, ¿no? Por supuesto, primero vamos a Dios y le decimos, Señor, estoy así de salud, Señor, te entrego mi salud, primero vamos al Señor. Pero no vemos demonios en todos lados, yo no veo demonios en todos lados, sí sé que hay espíritus obrando detrás, hay un mundo espiritual que está obrando en contra de la iglesia, ¿sí?
pero es un llamado con unción, porque dice Marcos 3:14, que era, ¿para qué? Que les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Tomar autoridad sobre toda enfermedad y tomar autoridad sobre todo espíritu contrario al espíritu de Cristo. No hace falta ni saber qué demonios son. Con el tema ese, algunos hablan de cosas que ni hay que hablar, ni quiénes son, ni qué nombre, nada. Pero sí hay espíritus contrarios al espíritu de Cristo, ustedes lo saben. ¿Sí? Sin ir más lejos, el chismerío puede transformarse en un espíritu dentro de la iglesia que se metió y obra. Y es un espíritu, ¿entienden? Pero sí, el Señor nos dio autoridad. A eso le llamo unción. ¿Qué es unción? Es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Mm? Sean llenos. Es buscar la plenitud continua, la llenura, la plenitud, siempre en el Señor. ¿Mm? Eso es algo que lo tenemos que buscar siempre, cada día. Se renueva cada día. Es el vaso que se llena, que se vacía y se llena del Espíritu de Dios. ¿Amén? Es un llamado con unción para poder hacer la tarea, tomando autoridad sobre todo aquello que no es de Dios o que Dios quiere tomar autoridad sobre la enfermedad, sobre los espíritus contrarios a Él. ¿Mm? Es un llamado a instrucción y a capacitación. ¿Sí? Ellos fueron llamados también a ser instruidos y capacitados en todo. ¿Mm? Lo bueno es que ustedes están aquí, estamos hoy reunidos, cada martes nos gozamos en estar reunidos porque nos estamos capacitando, nos estamos instruyendo, estamos aprendiendo, estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje para ser capacitados, instruidos y entrenados por el Señor para poder hacer una tarea con mayor excelencia y con mayor eficacia. El llamado también era ser capacitados y entrenados, y fueron entrenados, capacitados más de 3 años junto al maestro de los maestros. Pero es un llamado también a supervisión y observación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discípulos también, al ser llamados, luego de cada tarea eran supervisados. Y qué bueno que es hacer la tarea de supervisión, la tarea de observación. Fíjense el pasaje que leímos de Marcos 6:30, ellos volvieron de misionar, ellos volvieron de predicar, ellos volvieron de hacer la tarea. Y estaban tan gozosos que vinieron con ganas de contarle al Señor todo lo que habían hecho. Y el Señor le dice, bueno, vean conmigo, vamos a pasar un tiempo juntos, un llamado a comunión, a descanso con el Señor. Pero el Señor también supervisaba su tarea. Y esto es muy bueno. En el proceso ministerial vemos que el modelo era Jesús. Y ellos miraban a Jesús y aprendían. Eran supervisados por Jesús. ¿Sí? Luego, ellos hacían la tarea. Primero ellos miraban como Jesús lo hacía. Luego Jesús los envió, hacían la tarea y Jesús los supervisaba. Y seguramente los corregía. Hay todo un proceso, ¿no? También en otros casos uno va aprendiendo, por ejemplo, Jesús es el modelo y ellos lo hacen. Después mentoreo, yo lo hago y vos mirás. Cuando uno lo hace y vos mirás, uno mira cómo lo hace. Después yo voy monitoreando. Vos lo haces y yo te miro. O usted lo hace y yo lo miro. Yo te motivo para que lo hagas y lo haces. Y después nos multiplicamos. Vos lo haces, usted lo hace y entrena a otros. Hay todo un proceso, ¿no? En la supervisión y entrenamiento y observación de la tarea. Hay muchos pasajes que podemos dar que después vamos a ver cómo ellos también, fíjense cómo ellos aprendieron también por el modelo. Cuando vinieron a ver los discípulos a Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vemos como los discípulos de Juan oran y nosotros no sabemos orar.
¿Cómo aprendieron? Por modelo. Ellos vieron que oraban los discípulos de Juan y querían aprender. La mejor manera de aprender es por modelo. ¿Mm? Y después Jesús les enseñó y seguramente ellos oraban y Jesús los supervisaba o Jesús les enseñaba. ¿Mm? Pero ellos lo primero vieron el modelo y no de Jesús, el modelo de Juan el Bautista. Señor, enséñanos a orar. Queremos orar. Después también preguntaban por qué. Venían, me llama la atención cuántas veces le preguntaban, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Venían y me preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos, como esos fueron los fariseos, ¿no? Los maestros de la ley? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y porque cuando está el novio, estamos de fiesta, no hace falta ayunar. Cuando yo falte, sí, ayunar. Pero siempre le preguntaban, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no oraron? No oramos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no el día sábado sana? Siempre había un porqué, ¿no? Pero me quedo con la instrucción, con la supervisión, perdón. Y ellos quisieron aprender a orar por modelo. Enséñanos a orar. Y ahí luego fueron supervisados para cómo orar, cómo aprender a orar. Pero el ejemplo fue el modelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo es el discipulado de Cristo en mi vida? Yo quería, si me permite, destacar aquí en lo que es llamado a la misión de Cristo Sí. para ser discípulo. Yo considero de gran importancia ese llamado y considero que todo lo demás llamado tienen que ver con esa misión, porque no es una misión cualquiera, es una encomienda de Jesucristo para ir a buscar a las personas que vengan a integrar a su pueblo escogido. Amén. Y entonces yo veo que para uno ser llamado a la misión, tiene que capacitarse, tiene que tener la unción del Espíritu Santo, tiene que tener el llamado de delegación, porque vamos en nombre de Dios, como usted lo explicó bien, y supervisar toda la tarea. Es decir, que yo creo que todo lo demás llamado tienen que ver y van dirigidos a esa misión importante, que por eso yo creo que Jesucristo es el que escoge, porque Él conoce las características de aquellos 12 que iban a llevar a cabo ese gran ministerio, esa gran encomienda de un poder divino que es de Dios, no es de un cualquiera de este mundo, es Dios en persona que está llamando. Amén. Es un llamado con muchos aspectos, ¿no? Es un llamado con una tarea muy especial hacia mi vida, con tantos aspectos. Y como les dije, yo la primera vez que comencé con esto, hace ya muchos años, predicaba 3 cosas: un llamado a comunión, un llamado a misión y un llamado a, ya me perdí, eran 3 nada más que yo predicaba. Un llamado por elección, un llamado a comunión y un llamado a la misión. Los elegidos para comunión y para predicar. Pero el Señor a lo largo de los años me amplió el bosquejo. Y tal vez esto es mucho para hablarlo tan rápidamente. Discúlpenme si lo voy hablando muy rápido, porque tal vez es mucho, pero Vamos bien. Después poco a poco vamos repasándolo, pero vamos bien. bueno, amén, amén. Algo muy lindo, muy importante también, el llamado. ¿Cómo sigue siendo el discipulado de Cristo hacia mi vida? Es un llamado a ser una comunidad de discípulos. Esto sí es bien lindo, bien amplio, y son muchos puntos cada uno, y tal vez nos quedemos en el primero hoy. Vamos a dedicarle varios martes. El primero es un llamado a ser como digo, un llamado, como dije, son 3 cosas: a una tarea, un llamado a ser una comunidad, y lo último, un llamado que tiene demandas, el tercero. Pero en un llamado a ser una comunidad de amor, de perdón, de aceptación, de sanidad, de protección y de fe. ¡Wow! Hermoso. Si una comunidad puede cumplir todas estas cosas, podemos tener todos estos elementos, es muy, muy hermoso, muy amplio y muy poderoso.
Discípulos en una comunidad de amor. Jesús dijo en San Juan 13, 33 y 34, un nuevo mandamiento os doy. San Juan 13, 33 y 34. Lo deben tener en la guía el pasaje. Que os améis unos a otros como yo os he amado. San Juan 15, 12 al 17. 1 Juan 3, 1. Mirad el amor que nos ha dado el Padre en ser hecho hijo de Dios. 1 Juan 4, 8. El que no ha visto a Dios, el que no conoce a Dios, perdón, ya lo voy a decir bien, porque estoy diciendo mal. 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Pero el discípulo es una comunidad de amor. Hay 5 niveles de amor en la comunidad del Señor. Hay 5 niveles de amor. No sé si vamos a ver todo hoy acerca del amor. Es importante por lo menos ver el amor, el perdón y la comunidad terapéutica, sanadora terapéutica. Es importante. Hay 5 niveles de amor. El primero, vamos a Mateo 22, 37 al 40. Quien lo tiene lo puede leer. Amarás a tu Dios, ¿se acuerdan? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Y vamos a ver los 5 niveles de amor dentro de la comunidad de amor. ¿Alguien lo puede leer? ¿Mateo qué? 22, 37 al 40. Eso en la guía, si no me equivoco, lo tienen. Es el gran mandamiento. El primer gran mandamiento. Mateo 22, 34. 37 al 40. 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Fíjense qué hermoso es ver que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se desprende toda la ley y los profetas, dicen. De todo mandamiento depende y viene toda la ley y los profetas. El segundo nivel entonces de amor es amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Son los 2 primeros mandamientos, los 2 grandes mandamientos que estaban dados por la ley. Ahora, esta clase de amor que habla en Levítico 19 y 18 parecería ser un amor mínimo. Amar como prójimo, amar al que tengo al lado. Parece que fuera una expresión mínima de amor, pero no es así. Este mandamiento no es solo para la iglesia, sino que es un mandamiento universal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es un mandamiento universal. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento universal que forma parte de la ley moral divina de amar a todos, a mi próximo, dijo alguien, a mi próximo, como a mí mismo, como me amo yo. Qué importante sería que cada uno se amara a su prójimo como se ama a sí mismo, se amara a su prójimo como se ama a Dios. Sería una revolución. Si cada uno amara en el mundo a otra persona, todos se sentirían amados. Si cada uno de nosotros amáramos a una persona como Dios nos pide que amemos, como prójimo, creo que causaríamos una gran revolución y todo el mundo se sentiría amado y a la vez ellos también amarían a alguien. Alguien dijo que si yo tengo un plato de comida y mi prójimo no tiene que comer, yo tengo que compartir mi plato de comida. Si yo tengo 2 camisas, dijo un pastor, yo tengo que de las 2 camisas dar una camisa, amando como prójimo. Si yo no tengo, si no tiene un plato de comida, tengo que hacer el esfuerzo para que él tenga por lo menos un plato de comida como yo.
Y si no puedo hacer el esfuerzo de que tengo un plato de comida como yo, darle la mitad de mi plato de comida. Es fuerte, ¿no? Si tengo 2 camisas, darle una camisa, si no tiene camisas. O sea que es tremendo. La mayoría de los creyentes, dice este pastor, que a mí me conmovió al leerlo, al estudiarlo, la mayoría de los creyentes a veces no nos amamos ni como prójimo. Porque este es el nivel de amor como prójimo. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el nivel de prójimo. Como me amo yo, amar al otro. Es tremendo. Y él dice que la mayoría de los creyentes no nos amamos ni siquiera como prójimo. Pero Jesús fue más allá. Jesús fue más allá. Él dice, un nuevo mandamiento os doy. Jesús no solamente dijo, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que él a la iglesia le da un nuevo mandamiento, no ya que nos amemos como prójimo, sino un mandamiento que causaría revolución y que tiene que causar una revolución. Ahora, el tercer nivel del amor, antes de ir a ese amor, unos a otros, es el amor a nosotros mismos. Y quiero que me entiendan bien, porque ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es hedonismo, esto no es narcisismo, esto no es culto a uno mismo, que hay mucho hoy en día, ¿no? El culto al cuerpo, el culto a la belleza, el culto al yoísmo, yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. No, nada que ver con eso. Pero sí, amarnos, el tercer nivel es amarnos a nosotros mismos. Porque si yo no me amo a mí mismo, si yo no me cuido a mí, no puedo cuidar de otro. ¿Sí o no? Si yo no me cuido, no puedo cuidar a otro. Si yo no me amo en un nivel mínimo, no puedo amar a otro. ¿Cómo voy a...? Y no estamos hablando de egoísmo, ni individualismo, ni hedonismo, ni narcisismo, ni ningún ismo, ni yoísmo. Ninguno de los ismos. Nada de eso. Pero yo me tengo que querer y cuidar. Y si yo me cuido y me quiero, voy a querer y cuidar a otros. ¿Amén? Pues ustedes tienen que querer y cuidar al pastor también. Porque el pastor Wilfredo, Amén. amén, él los quiere y los cuida a ustedes. Pero si él no se cuida, no los puede cuidar a ustedes. Pero a la vez es responsabilidad de la iglesia cuidar al pastor Wilfredo, a su esposa y a su familia. Velar por ellos, orar por ellos, sostenerlos en todas las áreas. Espiritual, material, todas. Porque él vela por ustedes. Y la iglesia tiene que velar por el pastor. Y a veces tiene que venir alguien de afuera a decirlo, porque nadie lo dice, porque el pastor más de una vez se calla y sufre necesidades, pasa por dificultades, pero ustedes tienen que velar por él, porque él cuida de la grey. El Señor cuida de la grey, pero el pastor cuida de la grey, y yo no tenía pensado decir esto, pero lo digo, lo comparto. El pastor, el príncipe de los pastores, cuida de los pastores, amén, pero también la grey tiene que velar por los pastores, obedecer a los pastores, cuidar a los pastores. Hebreos 13 da 3 mandatos con respecto a los pastores. Amén, esto aparte, ¿no? Aparte. Amar a Dios con todo nuestro corazón, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos cuidándonos y amarnos unos a otros como Cristo nos amó. El amor de Cristo es un ejemplo de cómo debemos amarnos. Y no podemos amarnos, ya no está pidiendo que nos amemos como prójimo, está pidiendo que nos amemos como Cristo nos amó. Y es tremendo, amarnos de esta forma en una comunidad de discípulos. Acá rompió con todo esquema Jesús. Jesús no está hablando que nos amemos como prójimo. Está diciendo que nos amemos como Cristo nos amó, como yo os he amado. ¿Y cómo amó Cristo? ¿Cómo amó Cristo? Dando su vida. Wow, esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Ya no es amor de tener un plato cada uno de comida, no es que tengamos todo ropa,
es amarnos hasta dar la vida. Wow, esto es fuerte para mí también. Esto es fuerte para mí. Un amor sacrificial, un amor. Exacto. El amor que se da sin esperar nada a cambio. El amor ágape, ¿no? El griego tuvo que encontrar una nueva palabra para describir el amor de Jesús. El amor que da sin esperar nada a cambio. El amor sacrificial. Dice, amarnos unos a otros como yo os he amado. El amor de Cristo, perdón, nos manda a andar en amor. Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo es el modelo de entrega. Y es el modelo de entrega del amor matrimonial, del amor de entrega sacrificial dentro del amor matrimonial. Pablo lo dice en Efesios 5:2, dice, ámense unos a otros, andad en amor, como Cristo amó. Pero también dice a los maridos. Fíjense que a las maridas, a las esposas, no se les pide nunca que amen. Al esposo se le pide que amen. ¿Por qué? Porque el esposo es más reacio tal vez en amar. Y nos cuesta amar. Nos cuesta amar y entregarnos. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben? Hay algo que lo cual no tenemos que cuidar los pastores. Los pastores a veces amamos a la iglesia y nos entregamos a la iglesia como Cristo se entregó, pero no tenemos que amar y entregarnos a la iglesia, porque quien se entregó a la iglesia, ¿saben quién es? Jesucristo. Nosotros tenemos que amar y entregarnos a nuestras esposas, como Cristo se amó y entregó. Amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y amar a las esposas, con ese amor que dice el pastor, sacrificial, que se entregó a sí mismo por ella. No entregarnos a la iglesia, no morir por la iglesia. Cristo ya murió por la iglesia. Cristo ya se sacrificó por la iglesia. Y hay pastores que se sacrifican por la iglesia. No permitan que el pastor Wilfredo se sacrifique por la iglesia, porque Cristo se sacrificó por la iglesia. Cristo amó a la iglesia hasta el sacrificio, hasta el amor que renunció a todo y se entregó. Nuestro amor debe ser amar unos a otros como Cristo amó. Sí. Y amar a nuestras esposas, a las esposas como Cristo amó. Y para terminar con respecto al amor, el amor es la esencia de Dios. Es el carácter de Dios. Porque Dios es amor. Dios no es un poco de amor. Dios no es que tiene un poco de amor, tiene algo de amor. Dios es amor. La esencia del carácter de Dios es el amor. Él nos amó primero. Qué bueno, gloria a Dios. Él nos amó. Dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Por eso cuando se dice que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, no está bien. Porque la palabra dice en Efesios 1:6 que hemos sido aceptos en el amado. Él nos aceptó primero a nosotros. Como Él nos amó primero a nosotros, según 1 Juan 4:19. Porque Él es amor en esencia. El amor nos ha sido dado ya por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derramó en nosotros el amor. Fue dado, hermano, hermana, ya te fue dado el amor en derroche por el Espíritu Santo. El amor es el primer componente del fruto del Espíritu Santo. El primer componente del fruto. No son frutos. Para mí es un 9 componentes del fruto. Amor, gozo, paz. El amor de Cristo nos constriñe, dice, en 2 Corintios 5:14. Nos empuja. El amor de Cristo nos empuja, nos ciñe, nos aprieta, nos anima, nos empuja, nos convence, nos obliga. Así es el amor de Cristo. El amor de Dios nos da fuerza. Porque dice que el amor es fuerte como la muerte. Y la muerte es fuerte, ¿no? La muerte es fuerte. Hemos experimentado muerte a nuestro alrededor en este tiempo.
pero él dice que el amor es fuerte, como la muerte, en Cantares 8:6. El amor nos da identidad, nos da poder, autoridad, identidad y posición de hijos, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos hechos hijos de Dios. 3:1. El amor de Dios nos da identidad, autoridad, poder, posición de hijos, autoridad de hijos. Amén. 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 Hay un pastor, y Amén. vamos terminando. Hay un pastor que dijo que el amor debe ser la bandera del reino. El amor debe ser la bandera que debemos levantar. Y otro pastor dijo también que el amor debe ser el oxígeno del reino que debemos respirar. Hay una bandera que levantar, la bandera del amor. Y hay una bandera que debemos respirar. Hay un oxígeno, perdón, que debemos respirar. El amor en el reino. El oxígeno del reino y la bandera del reino. Quinto nivel de amor, para terminar. El amor a nuestros enemigos. El amor a nuestros enemigos. Mateo 5, 43 y 47. Ustedes han oído que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Más adelante dice, si ustedes aman solamente a los que aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué recompensa hay en eso? ¿Qué es lo que están haciendo de más ustedes? ¿Acaso no hacen eso los gentiles? El amor de Dios, entonces, el amor de Cristo es un amor destinado también, no solamente el amor a Dios, el amor al prójimo, amarnos como nos amamos a nosotros mismos, amar como Cristo nos amó, entregándonos por mi hermano, pero también amar a nuestros enemigos. ¿Amén? Amén. Discípulos en una comunidad de perdón. Tengo 3 minutos, puedo comenzar en esto. Dice Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, en la oración modelo, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Primera cosa que quiero decir con respecto al perdón, primer aspecto. Puedo experimentar el perdón de Dios en la comunidad ya no estoy en la comunidad de amor, sino comunidad de perdón. Puedo experimentar el perdón de Dios y ejercer el perdón de Dios cuando perdono a otros, cuando extiendo el perdón a otros. ¿Cuántas veces pensamos que el otro me debe algo, que el otro me hizo algo? Pero siempre Dios nos pide que tomemos la iniciativa. Y tengo que ejercer el perdón. Dios da por sentado en la oración modelo, Jesucristo, la oración que enseñó, da por sentado y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Da por sentado que Dios perdona nuestras deudas. Deudas morales, emocionales, espirituales, materiales, también pueden ser. ¿Cuántos creen que la deuda material también puede ser perdonada? ¿Cuántos dicen amén? ¿No lo creen? Amén, amén, amén. 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 Yo les puedo decir que nosotros en la iglesia hemos experimentado boletas de luz y gas, boletas cero de luz y gas. Sin deuda. Y no es que no queremos pagar la luz y el gas. O sea, hay perdón en Jesucristo. Todo tipo de deudas, en lo emocional, en lo relacional, las relaciones, lo espiritual y aún también en lo material. Debo amar, pero también debo perdonar. Y Cristo ya pagó todo por usted y por mí, ¿sabía? Gloria a Dios. Amén. 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 Consumado es, dijo. Consumado es. Todo está pago. Todo está pago, dijo Jesús. ¿Tengo un punto más? ¿Puedo dar un punto más y terminamos? Y votamos en hora. Adelante, adelante. Entonces, experimento el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios, en la manera que yo extiendo el perdón, perdono las deudas, y extiendo el perdón y experimento el perdón. Y Dios lo da por sentado en la oración, Jesús lo da por sentado en la oración. Pero también puedo
puedo y debo dar culto a Dios si perdono a mi ofensor? Mateo 5, 23 y 24. Mateo nos habla mucho del perdón, ¿eh? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tengo que hacer? Dejar la ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese, ahí dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Si él tiene algo contra ti. No es si vos tienes, si usted tiene algo. Hablo del vos, perdón. Tú tienes algo con alguien. Dice, si te acuerdas que él tiene algo contigo. ¿Eh? Pero nosotros que decimos, no, si él tiene algo conmigo, que venga a hablarme. ¿No pasa eso, pastor? No, yo no tengo nada con él. Él está enojado conmigo, que venga él a hablar conmigo. Pero la palabra me enseña al revés. Siempre la palabra me enseña que yo tengo que tomar la iniciativa en la comunidad de perdón. Aun cuando me acuerdo que él tiene algo conmigo. Él tiene algo conmigo y no sé qué tiene. Tengo que dejar mi ofrenda, mi adoración, lo que estoy haciendo. Si voy a tomar la cena, arreglar las cuentas antes de la cena, pero más vale no esperar a la cena, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero no tuyo, sino del otro. Ah, pero si es el otro, que se arregle el otro, no. Dios me manda a tomar la iniciativa. Dios me manda a tomar la iniciativa. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Dios dice que yo tengo que tomar siempre la iniciativa. Y Mateo 18, termino acá y luego lo podemos explayar, está en un contexto de perdón. Cuando Jesucristo dice, yo estoy donde 2 o 3 están reunidos, ¿se acuerdan? Así yo estoy en medio de ellos. El contexto de ese pasaje está en un contexto de perdón. O sea que también, en tercer lugar, puedo experimentar la presencia de Cristo de una manera poderosa cuando también hay un contexto de perdón. Hay un contexto de perdón. Acá termino. Lo podemos seguir desarrollando. Hemos visto la comunidad de amor, comunidad de perdón, y les recomiendo que veamos también la comunidad sanadora terapéutica. Y Dios les bendice.